el ciclo for permitirá repetir determinadas instrucciones una cierta cantidad de ocasiones. Para esto, vamos a empezar escribiendo el término for, el cual aparecerá en azul, ya que MATLAB lo reconoce como una palabra reservada. Después de este término, vamos a definir una variable, la cual va a identificar la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo, así como los valores que irá tomando una variable durante cada repetición. Empecemos, por ejemplo, a definir el término i, o la variable i, que de hecho puede ser cualquier variable, no necesariamente la que hemos definido nosotros allí, y vamos posteriormente a definir un vector que va a contener los números del 1 al 5. Recordemos que un vector está definido como una expresión escrita entre corchetes en donde cada uno de los elementos que le conforma se puede separar por espacios o por comas. Luego de esta primera línea, presionamos Enter y nos vamos a dar cuenta que MATLAB automáticamente completa el ciclo con la palabra End. Y en medio de estas dos líneas podemos escribir las instrucciones que deseamos repetir. Vamos a empezar por utilizar la función disp, a la cual le vamos a pasar una determinada expresión, una cadena de caracteres, por ejemplo, que diga respuesta. Ejecutamos estas instrucciones y nos vamos a dar cuenta que como output tenemos la palabra respuesta un total de 5 veces, y esto se debe a que hemos definido un total de 5 variables en nuestro ciclo for. Es importante destacar que para este proceso que hemos descrito ahorita, no importa la secuencia de números que hemos escrito. Por ejemplo, si yo en vez de 5 escribo 7 y en vez de 2 escribo 9, en donde claramente no existe ninguna secuencia, el resultado que vamos a obtener va a ser exactamente el mismo. Y esto se debe a que la variable i no participa del proceso que estamos ejecutando, sino que simplemente estamos mostrando un término que es la palabra respuesta. Ahora bien, si nosotros, ahora sí vamos a escribir aquí los números como los teníamos originalmente, si en vez de respuesta le pasamos a la función disp la variable i, lo que vamos a obtener van a ser los números del 1 al 5. A diferencia del ejemplo anterior, si nos damos cuenta, ahora sí participa i del proceso que se desarrolla dentro del ciclo. Del mismo modo, aquí podríamos alterar los números que hemos definido y si ejecutamos vamos a obtener sencillamente lo que antes hemos descrito. Para poner otro ejemplo del ciclo for, vamos a utilizar una función bastante útil para este tipo de ciclos, en donde vamos a escribir 1, luego 2 puntos y luego 10. Esta expresión nos permite generar un vector que va del 1 al 10. E igualmente, si aquí escribimos 20, ejecutamos, vamos a tener los números del 1 hasta el 20. Es decir, vamos a iniciar con el número que tenemos al principio, luego escribimos 2 puntos y vamos a escribir el número hasta el cual queremos llegar utilizando un vector. Ahora podemos incorporar este concepto a un nuevo ejemplo. Vamos a tomar entonces el ciclo for y vamos a escribir nuevamente la variable i que va a ir de 1, por ejemplo, a 25. Y vamos a utilizar otro output que va a ser fprintf. Vamos a escribir como argumento, esta es la repetición número y le vamos a pasar el valor que va tomando i para cada iteración. Por lo tanto, vamos a escribir el símbolo de porcentaje como un posicionador seguido de la letra d, ya que es un double o un número lo que vamos a introducir aquí. Y vamos a pasar como segundo argumento el término o la variable i para cada repetición. Si ejecutamos, efectivamente tenemos lo que deseamos, sin embargo, nos damos cuenta que está escrita
una oración inmediatamente después de la otra. Es decir, tenemos esta es la repetición número 1 e inmediatamente después número 2 y así respectivamente. Para evitar esto, vamos a agregar siempre dentro de las comillas, al final de la oración, una diagonal inversa n. Esto funciona como un enter en cada oración, con lo cual al momento de ejecutar ya vamos a tener todas las variables, o mejor dicho, todas las ejecuciones del ciclo desde la 1 hasta la 25. Así como hemos realizado algunos outputs en los ejemplos que hasta este momento hemos presentado, también podríamos generar unos ejemplos en donde utilicemos operaciones dentro del ciclo for. Definamos ahora una variable z que tenga el valor de 0 y vamos a escribir un ciclo que va a permitir alterar z. Escribimos for. Sigamos con la variable i. De hecho, es conveniente adoptar una variable para escribir los ciclos for. Claramente yo utilizo la variable i, pero puede ser cualquiera. Vamos a tomar números del 1 al 100. Y las instrucciones van a ser que z va a ser igual a z más 10. Es decir, vamos a arrancar el ciclo con un valor z de 0. Le vamos a sumar 10 y ese va a ser el valor de z para el primer ciclo. Luego, en el segundo ciclo, i va a tener un valor de 2 y vamos a tomar z que actualmente vale 10 y le vamos a sumar 10 nuevamente y así se irá ejecutando. Corremos el ciclo y nos damos cuenta que efectivamente vamos a ir tomando los números de 10 en 10, ya que cada uno de los ciclos le vamos sumando 10 a la variable z. Al final del ciclo vamos a llegar entonces a 1000. Si no queremos que se muestre cada ejecución del ciclo en nuestro output, lo que podemos hacer es escribir un punto y coma. De esta manera, si ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que de hecho nuestro ciclo no genera ningún output, pero al final podemos escribir nuevamente la variable z para comprobar cuál es su valor y nos vamos a dar cuenta que nos aparece que el valor es de 1000, de tal modo que estas instrucciones se están ejecutando a lo interno del ciclo for. Este concepto es importante ya que cuando realizamos muchos ciclos, quizás no queremos que la ejecución se muestre línea por línea o paso por paso, sino que simplemente queremos obtener el resultado final. Aunque también cabe destacar que cuando estamos haciendo las pruebas de lo que estamos escribiendo, pues quizás sí nos interese ir conociendo cuál es el valor que va tomando la variable cada uno de los ciclos. Así es que como podemos ver, for nos permite ejecutar una determinada instrucción, que es la que escribimos en medio, y de hecho puede estar constituida de varias líneas, no necesariamente tiene que tener una única línea. Aquí podemos agregar un fprintf y podemos poner también esta es la repetición del ciclo for número, ponemos un posicionador, un double, y por fuera de la expresión pasamos la variable i, de tal modo que ejecutamos y aquí va a estar. Tenemos primero z igual 10, esta es la repetición del ciclo for número 1, número 2 y así va respectivamente, ¿no? Podemos combinar entonces o podemos escribir varias instrucciones como parte del ciclo, pero en realidad la sintaxis es muy sencilla. Escribimos for, luego definimos la variable sobre la cual vamos a iterar, en donde vamos a escribir tanto la cantidad de veces que vamos a ejecutar el código, como los valores que va a ir tomando i o cualquier variable acá durante cada uno de los ciclos. Luego, en la siguiente línea o líneas, escribimos las instrucciones que vamos a ejecutar y terminamos con la palabra end para finalizar el ciclo.